Bueno, esta es la parte 3 que explica mi propuesta teórica de cómo simplificar y mejorar los análisis de la teoría de la relatividad y de la teoría de la relatividad general. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Recordemos que el sustento de mi propuesta es que yo señalo que hay una equivalencia proporcional absoluta, ¿cierto? Entre los diferentes marcos de referencia. Eso lo que significa es que si esto existe, si nosotros podemos traducir la información de la comprensión del tiempo y del espacio en simplemente usar un solo marco de referencia y no múltiples marcos de referencia a la vez, lo más viable es utilizar uno y ya. ¿Cómo entender esa equivalencia entonces entre marcos de referencia? Yo les explicaba que en este reloj universal, apelando a utilizar un solo marco de referencia desde la Tierra, ¿cierto? En relación al UTC, que es el reloj que nosotros utilizamos normalmente y a partir del cual se coordinan los diferentes usos horarios o zonas horarias. Al utilizar este reloj universal, lo que vemos es que un reloj de la Luna se va a desenvolver más rápido porque tiene menor gravedad, o sea que su circunferencia sería menor, se desenvolvería más rápido ese reloj de la Luna que el reloj de la Tierra. Pero acá lo que estamos viendo es que todos están enmarcados en ese reloj universal, ¿cierto? Aquí ya lo estamos viendo, o sea, esta extrañeza que estaba generando la situación de la relatividad, en la que decíamos que estos dos relojes se movían diferentes y que no había una manera de unificarlos, acá en este reloj universal los estamos viendo unificados, enmarcados, expresando una simetría. Si nosotros apelamos a la diferencia relativa, es decir, a que cuando en la Tierra pasa un segundo, si en la Luna pasa 0.6 y decimos que la diferencia relativa en este caso la ponemos como menos 0.4 porque la gravedad de la Luna es menor, ¿cierto? Entre 1 y 0.6, o sea, entre 1, cómo se está desenvolviendo la Tierra, y 0.6 de cómo se estaría desenvolviendo la Luna, con un dígito menor, porque su gravedad es menor, esta diferencia relativa, que es lo que nos está permitiendo darnos cuenta de que nosotros podemos traducir. Es decir, que si nosotros no decimos 0.6, sino que decimos que pasaron 50 segundos, como hay una diferencia relativa de menos 0.4, nosotros podemos ya saber que cómo se transformó 1. Porque si de 1 a 0.6 hay menos 0.4, si nosotros cambiamos este 0.6 y ponemos 50, como ya sabemos cuál es la diferencia relativa, nosotros podemos ponerle ese dato a la Tierra, ¿cierto? Y aquí estaríamos entendiendo cómo funciona a nivel general. Lógicamente, aquí la explicación se está dando desde un único marco de referencia, esa equivalencia absoluta, ¿cierto? Pero digamos que en el texto que yo empleo, ¿cierto? Que ya lo tengo subido para que si lo quieres consultar, ahundo un poco más esta equivalencia absoluta, un poco mejor. ¿Y en qué sentido la abordo? En el que quiero que te fijes en lo siguiente, o sea, para hacerte una idea de mi propuesta teórica, por qué es viable unificar el tiempo y el espacio en un solo marco de referencia, es que si tú te fijas acá, si yo digo que este va más lento, si yo digo que este va normal y este va más rápido, y a la vez digo que cuando este va más rápido, este va normal, si tú te detienes a ver esto, tú lo que vas a ver es como un juego de palabras allí, que apuntan a lo mismo, ¿cierto? Y que en la medida en que están apuntando a lo mismo, solamente que ambos asuntos se están diciendo desde una posición distinta, eso sería en términos coloquiales lo que está apuntando mi propuesta teórica. Si yo puedo decir de acá lo que está pasando acá y de acá lo que está pasando con respecto acá, de estos dos relojes, ¿cierto? Que simplemente es una cuestión de variación de términos, ¿cierto? Solamente está cambiando la situación desde la que yo los digo. Ahí detrás de fondo, ahí es una equivalencia absoluta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al captar esa equivalencia absoluta, yo la analizo con datos, solamente que en este caso estoy analizando la imagen y te estoy mostrando cómo sería esa equivalencia en términos sencillos, ¿cierto? Pues en el texto es muy corto y lo explica muy claramente, ¿cierto? Con números, solamente que en este caso
digamos, me estoy concentrando en presentar cómo es esa equivalencia proporcional absoluta entre diferentes marcos de referencia que hace que sencillamente utilicemos uno, pero poniendo esta analogía. Y es que si lo que vemos acá lo podemos decir a la vez de acá y simplemente estamos cambiando como la posición, es decir, que ambos están apuntando a lo mismo, si sostienen una equivalencia, ¿cierto? Solamente que lo estoy viendo desde acá y luego lo digo desde acá. Eso en términos de números, que te invito a mirar el texto, que en total el análisis para esta situación son 2 páginas, lo que vas a ver es que si yo lo puedo traducir, ¿cierto? Al utilizar este reloj universal, al emplear un solo marco de referencia, ¿cuál es la ventaja? Que sencillamente yo no tengo que empezar a generar, digamos, otros marcos de referencia. Es decir, yo no tengo que empezar a analizar el tiempo que desde el vacío, que desde la Luna, que desde Júpiter, que desde Marte, y a partir de esos otros marcos de referencia empezar a medir el tiempo y el espacio, sino que simplemente utilizando un marco de referencia como el de la Tierra podemos analizar las diferentes situaciones. Por ejemplo, acá cómo quedaría la luna, que nosotros diríamos, el reloj de la luna va más rápido que el reloj de la Tierra, porque su gravedad es menor, dando una diferencia relativa en este ejemplo de 0.4. Y así para lo demás, si es mayor, por ejemplo, si estuviéramos analizando Júpiter, el reloj de Júpiter iría mucho más lento, porque la gravedad es mayor. Entonces la diferencia relativa la estaríamos dando en términos positivos, ¿cierto? Yo extiendo la invitación a mirar el texto, porque el texto tiene 2 partes y son solamente 7 páginas, ¿cierto? Y ahí explico de manera muy sencilla, por ejemplo, explico este reloj universal enmarcado para el análisis de la relatividad y pongo un ejemplo con carritos, que no voy a entrar a analizar acá porque aquí estamos analizando esta imagen, pero es muy interesante y muy sencillo de ver cómo queda enmarcado este reloj universal para las cuestiones de la relatividad. Y ahí lo explico con un triángulo. Entonces te invito a ver el texto. Y tal vez pronto subo un análisis de ese texto también, podría hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que esas diferencias relativas, ¿cierto? Que podríamos ejemplificar con esas diferentes circunferencias que estarían simulando como menor gravedad, mayor gravedad, mucha más gravedad, muchísima, muchísima más gravedad. Todas esas diferencias relativas nos estarían dando unos tiempos y espacios relativos a este tiempo y espacio universales, ¿cierto? El tiempo va pasando, pero como la situación del reloj de la luna tiene menor gravedad, habría un tiempo relativo, ¿cierto? ¿Cuál es ese espacio relativo? Que no es lo mismo la situación de la luna que la de la Tierra. Ambos no ocupan el mismo espacio, pero hacen parte del espacio. Eso es lo que tiene que quedar claro. O sea, por ejemplo, el espacio y el tiempo existen, pero no es lo mismo este reloj relativo en el vacío que en la Tierra, que en la Luna, que en Saturno, que en Júpiter, y todas esas diferencias de esos diferentes relojes los estaríamos viendo enmarcados en este reloj universal. Aquí habrían tiempos y espacios relativos al espacio. Por ejemplo, no es el mismo espacio, no es la misma situación que está ocupando Júpiter que la que ocupa la Tierra, aunque ambos estén en el espacio. Entonces eso da un espacio relativo al espacio. Y como digamos, Júpiter tiene más gravedad, eso da un tiempo relativo diferente al de la Tierra, pero en función a este reloj universal que estaríamos sugiriendo y que estaríamos viendo acá con un ejemplo cómo estaría funcionando. Entonces, digamos que esto tiene una ventaja, digamos, de esta imagen porque nos muestra la situación inicial que es esta, la que tenemos en la actualidad con la relatividad, y es que varía que el tiempo no es absoluto por esta diferencia, y luego vemos cómo entender con mi propuesta teórica esa diferencia relativa y cómo mostrarla enmarcada en un reloj absoluto de manera fácil, mostrando que el tiempo y el espacio serían absolutos y no relativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las diferentes gravedades pues implicarían, digamos, que estos desenvolvimientos variarían, pero todos enmarcados en un solo reloj universal para ese tiempo y el espacio.
Así que espero que disfrutes de esta propuesta teórica, que la medites, que la analices. Recuerda ir a ver los textos que son bastante sencillos, máximo tienen en este momento 7 páginas y los ejemplos son bastante fáciles para entender esta mejora de esta propuesta del tiempo y el espacio universales.